Bienvenidos jóvenes a la clase de Química 2. El día de hoy vamos a estudiar la masa molar de un compuesto. Vamos a aprender a calcular la masa molar partiendo de una sustancia compuesto. Para ello vamos a necesitar la tabla periódica para poder extraer el dato de la masa atómica de cualquier elemento, ¿verdad? Así que prestar mucha atención, jóvenes. Vamos a definir estos conceptos que son muy importantes. ¿Qué es un mol? Mol se define como la cantidad de sustancia que contiene la misma cantidad de átomos, iones, moléculas. Un mol de átomos de cualquier elemento contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos, que nos da a entender que cualquier átomo de cualquier elemento contiene esa cantidad de átomos, ¿verdad? Un mol de cualquier compuesto contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas del compuesto y tiene una masa igual a la masa molecular expresada en gramos, ¿verdad? Así que estos datos son muy importantes porque cuando estemos realizando conversiones de gramos a mol o de moles a gramos, y encontrando cuántas moléculas tiene ese compuesto, vamos a estar utilizando este dato, ¿verdad? 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Estos datos es muy importante porque lo vamos a estar utilizando en la conversión de estos compuestos, ¿verdad? Masa molar se define como la masa en gramos de un mol de cualquier sustancia, elemento o compuesto. Todo esto que usted observa aquí se le llama compuestos porque están determinados de varios elementos. Por ejemplo, el número 1, aquí está el potasio, el fósforo, el oxígeno. Bien. Vamos a calcular la masa molar de estos compuestos. Nuevamente, para ello vamos a estar utilizando la tabla periódica para determinar la masa atómica de cada uno de estos elementos, ¿verdad? Lo que visualiza usted aquí es el planteamiento para poder realizar y calcular la masa molar de cada uno de ellos, ¿verdad? No se visualiza lo que es la masa atómica, pero en la tabla periódica está señalada en color rojo, ¿verdad? Cuando se requiere eh, redondear la masa atómica, se debe de hacer. Así que también lo vamos a visualizar para que usted observe cómo poder redondear la masa atómica. Bien, podemos visualizar este compuesto, jóvenes. Aquí está el potasio, fósforo y oxígeno. Este 3 y este 4 que usted observa son subíndices. Nos está determinando que aquí hay 3 átomos de este mismo elemento. Este elemento, que es el fósforo, solamente hay un 1. En química se interpreta cuando no aparezca ningún tipo de subíndice. Ya se sabe que solamente hay un elemento de esto, ¿verdad? En este caso nos está determinando que hay 4 átomos de oxígeno. Entonces, el planteamiento es el siguiente. Usted escribe de manera vertical, empezamos con el potasio, después con el fósforo y después con el oxígeno, ¿verdad? Estos números que usted observa, visualice que son los subíndices de este compuesto. 3, ¿qué nos da a entender? ¿Qué nos da a entender? Que hay 3 átomos de potasio. Solamente hay un fósforo, un átomo de fósforo, y hay 4 átomos de oxígeno. Seguidamente lo va a multiplicar por la masa atómica del elemento, ¿verdad? Ese número 3 escribe la masa atómica de ese elemento y escribe en gramos. Visualizamos ahora para que usted pueda observar de cuánto es la masa atómica del potasio. 39,098. Ahora, se puede redondear esta cifra y se puede redondear después del punto decimal. En este caso, observe que solamente se redondeó después del punto decimal, sigue 0. Y después de 0 sigue 9. Entonces se redondeó el 0 a 1, ¿verdad? En todo caso, si después del punto decimal aquí existe un 6, un 7, un 8 o un 9,
Esos números redondean a toda esta cifra. Por ejemplo, si aquí existiera un 6, esto queda en 40, 40.0. Si existiera un 7, queda en 40.0, ¿verdad? En este caso, solamente vamos a redondear el 0 y esta cifra no se redondea porque después del punto decimal no hay un número mayor para poder redondear este número, ¿verdad? Entonces, 39.1 gramos, que es la masa atómica del potasio. Para el fósforo, observemos que para el fósforo su masa atómica es de 30.973. Observe que aquí eh, hemos redondeado lo que le estaba explicando en este apartado, ¿verdad? Observe que después del punto decimal sigue un 9. Entonces, este 9 redondea toda esta cifra a 31 y solamente queda en 31.0, ¿verdad? Siempre es muy importante dejar una cifra después del punto. En este caso estamos redondeando el 30 a 31. No va a quedar solamente 31 cerrado. Usted debe de escribir 31.0 gramos, que es la masa atómica del fósforo. Para el oxígeno, su masa atómica es de 15.999. Para el oxígeno siempre se va a redondear a 16.0. Este 9 redondea todo este 15. Pasa lo mismo que fue en la masa atómica del fósforo. Este 9, ¿verdad? Redondea toda esta cifra. Este 9 va a redondear al 15, lo deja en 16.0, que es la masa atómica del oxígeno, ¿verdad? Siempre escribir gramos. Ahora, una vez que ha hecho todo este proceso, viene usted y multiplica todo esto. El resultado de esto da 117.0 gramos. En este apartado en la calculadora científica solamente dio 117 cerrado, pero usted siempre debe de escribir una cifra significativa y en este caso el 0, ¿verdad? Si aquí hay un 4, pues un 4. Si aquí hay un 5, un 5. En este caso, si solamente es directamente el número, escribe punto 0 y siempre gramos. Bien, en este apartado la multiplicación dio 31.0 gramos, para el oxígeno 64.0 gramos. Una vez que ya he hecho la multiplicación para este planteamiento, viene usted y suma todos estos datos. El resultado le va a dar 212.3 gramos mol. ¿Qué nos da a entender? Que en un mol de este compuesto hay 212.3 gramos. Por ende, mol se define como la cantidad de sustancia que contiene la misma cantidad de átomos, iones, moléculas, ¿verdad? En un mol, ¿cuántos gramos hay de este compuesto? Hay 212.3 gramos. Y de esta manera se realiza el cálculo para la masa molar. Y así se va a hacer para los siguientes compuestos. Ahora, es muy importante que tome en cuenta estos subíndices. En este apartado no hay coeficientes. Cuando hay coeficientes delante de los elementos jóvenes, o ya sea de una molécula, todo ese coeficiente multiplica al elemento o a la molécula y después se suma. ¿Cómo va a ocurrir en este apartado y en este apartado? En este apartado observe que este 2 es un subíndice. Este 2, jóvenes, multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis. Este 8 es un coeficiente. Este 8 multiplica toda esta molécula. ¿Qué molécula es? La del agua. Por ende, aquí la molécula del agua tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, este 8 va a multiplicar a este subíndice y este 8 va a multiplicar al subíndice del oxígeno, que se interpreta que solamente hay un átomo, ¿verdad? Química se interpreta cuando no se escribe el 1, ya se sabe que ahí hay solamente un átomo de ese elemento. Entonces, prestemos atención. ¿Cuántos átomos de bario hay? Solamente uno, ¿verdad? Entonces,
Visualizamos el nuevo planteamiento. Escribimos 1. Siempre escribir el símbolo del elemento, jóvenes. Tenemos vario. No lo va a hacer así usted. Vario o H2O. No, hágalo así como está, ¿verdad? Estos elementos solo se extrae y, por ejemplo, aquí hay hidrógeno, aquí hay hidrógeno, aquí hay oxígeno, hay oxígeno. Entonces usted no lo va a repetir, a escribirlo. Usted solamente va a sacar lo común, ¿verdad? Tenemos el elemento bario, tenemos el elemento del oxígeno y el elemento del hidrógeno, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos átomos de bario hay? Solamente uno. Uno por. Escribimos la masa atómica de bario. ¿De cuánto es? 137.33. Observe que en este apartado no se redondea ni esta cifra ni después del punto decimal. ¿Por qué razón no se redondea? Porque se mantiene, no pasa después del punto 6. Si aquí existiera un 6 después de este punto, jóvenes, este 6 redondea toda esta cifra a 138.0 hubiera quedado. Ahora, si aquí después del 3 estuviera el 6, el 7, el 8 o el 9, redondea a esta cifra significativa. Quedaría en 4, ¿verdad? Recordar que solamente se va a redondear cuando se requiere, ¿verdad? Solamente se redondea si aquí existe un 6, un 7, un 8 o un 9. Se redondea toda esta cifra y queda en punto cero. En este caso no ocurre, se mantiene. Por ende, será 137.3 gramos. Para el oxígeno, bien, para el oxígeno, jóvenes, es aquí donde tenemos que prestar atención para que usted pueda resolver esto, porque hay problemas ahí en la guía que se requiere de este tipo de multiplicación y para poder resolver. Nuevamente, este 2 multiplica todo lo que está dentro. 2 por 1, 2. Hay dos átomos de oxígeno. 2 por 1, 2. Hay dos átomos de hidrógeno. Ya sabemos que hay dos átomos de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Este 8, que es un coeficiente, está multiplicando toda esta molécula. Va a multiplicar al 2 y va a multiplicar al oxígeno, que aquí solamente hay uno. Entonces, 8 por 1, 8. Más dos átomos de oxígeno que ya hemos calculado aquí. ¿Cuántos son? 10. Por ende, el compuesto tiene 10 átomos de oxígeno. Escribimos el símbolo por seguido de la masa atómica. ¿Cuánto es la masa atómica del oxígeno? 15.999. Redondeado, 16.0 gramos, ¿verdad? Entonces realizamos la multiplicación. 10 por 16.0 da 160.0 gramos. Hidrógeno. Pues seguimos con el hidrógeno. El hidrógeno, recordemos que aquí ya tenemos dos átomos de hidrógeno. Este subíndice multiplica todo lo que está dentro. Ya tenemos dos átomos de hidrógeno. Ahora, este 8 multiplica el subíndice que determina que hay dos átomos de hidrógeno. 8 por 2, 16. Más dos átomos de hidrógeno que ya hemos calculado anteriormente. ¿Cuánto es? 18, ¿verdad? Se multiplica y se suma cuando ya hemos extraído todos los datos, ¿verdad? Entonces, 8 por 2, 16, más dos átomos de hidrógeno que hemos calculado anteriormente, son 18 átomos de hidrógeno que tiene todo este compuesto. Entonces, seguido escribimos la masa atómica del hidrógeno, que es 1.0079. Solamente vamos a estar utilizando, observe que después del punto, solamente utilizamos una cifra significativa. Si se requiere nuevamente redondear, se redondea, ¿verdad? Entonces su masa atómica es de 1.0 gramos. Realizamos la multiplicación de cada uno de ellos, nos da 137.7 gramos. 10 por 16.0 gramos da 160.0 gramos. 18 por 1.0 gramos nos da 18.0 gramos. Una vez que ya tenga todos estos datos, viene usted y suma todos estos datos. El resultado va a ser
315.7 gramos por mol, que nos da a entender que en un mol de este compuesto, de todo este compuesto, hay 315.7 gramos, ¿verdad? Y de esta manera, jóvenes, se calcula lo que es la masa molar, determinando ya sea de una molécula o cualquier compuesto, sustancia, ¿verdad? Así que vamos con el siguiente ejercicio. Estos ejercicios están dentro de la guía, ¿verdad? Para que usted lo pueda hacer. Terminamos el siguiente ejercicio número 3 para que usted pueda visualizar. Se utiliza el mismo procedimiento que usted está observando anteriormente. De los dos ejercicios anteriores, mismo procedimiento para poder calcular la masa molar. Ahora, es aquí donde usted tiene que saber redondear la masa atómica y ojo, esto es muy importante, ¿verdad? Observe que dentro de este paréntesis hay un subíndice 3 que nos da a entender que hay 3 átomos de oxígeno. Este subíndice no multiplica el nitrógeno. Oh, aquí solamente nos da a entender que solo hay 3 átomos de oxígeno. Aquí solo hay un átomo de nitrógeno, pero este 2, escuche bien, lo mismo que pasó en este apartado, este 2 multiplica todo lo que está dentro. Por tanto, va a multiplicar al 3 del oxígeno y va a multiplicar al nitrógeno, que solamente hay uno. Entonces, 2 por 1 multiplica al nitrógeno. 2 por 1, 2. Entonces, ¿cuántos átomos de nitrógeno habrán? Solamente 2. 2 por 3, 6. Entonces, ¿cuántos átomos de oxígeno hay de este compuesto? 6 átomos de oxígeno. Solamente podemos visualizar que solamente hay un átomo de calcio. Entonces, escribimos nuevamente los símbolos calcio, nitrógeno y oxígeno, ¿verdad? Entonces, escribimos como solamente hay un átomo de calcio, 1, seguido de la masa atómica del calcio, podemos visualizar que es 40.08. Observe que aquí redondeamos el 0, ¿verdad? No redondeamos el 40 porque no hay una cifra, no hay una cifra que pase después del 6, ¿verdad? Sino que sigue, después del punto sigue 0. Y después del 0 sigue un 8. Entonces este 8 redondea al 0 a 1. ¿Verdad? Si aquí hubiera existido un 6, también lo redondea a 1, un 7 a 1, nuevamente un 8 a 1, un 9 a 1, ¿verdad? Entonces, para que usted pueda visualizar que aquí solamente se redondeó a una cifra significativa, a 1, 40.1 gramos, que es la masa atómica de calcio. Para el nitrógeno tiene su masa atómica de 14.006, ¿verdad? Entonces, en este apartado solamente se deja en 14.0. Después del siguiente 0, observe que sigue un 0, entonces no se redondea, ¿verdad? Entonces se deja solamente así, 14.0. Para el oxígeno ya sabemos que su masa atómica es de 16.0, redondeado a 16.0, ¿verdad? Nuevamente, jóvenes, esto es muy importante, ¿verdad? Por favor, prestar mucha atención. Estos subíndices que están entre paréntesis, fuera de todo este compuesto, multiplican a todo lo que está dentro. Si aquí hubiera existido un 4, este 4 solamente multiplica todo esto, ¿verdad? Entonces, que en este apartado hay un 8. Observe, lo expliqué anteriormente. Este número 8 multiplica toda la molécula del agua, ¿verdad? Esto es muy importante que usted lo maneje muy bien. Bien, nuevamente se hace el mismo procedimiento, jóvenes, se multiplica todos estos datos, ¿verdad? Una vez que usted tenga el resultado, siempre dejar en gramos y una cifra significativa después. Si el número es directo, 28, 100, 50, usted tiene que escribir punto cero gramos, ¿verdad? Entonces, suma todo este resultado y el resultado será 164.1 gramos mol, que nos da a entender que en un mol de este compuesto hay
164.1 gramos, ¿verdad? Seguimos con el último ejercicio práctico para poder estar calculando la masa molar. Bien, esto va a ser muy clave porque cuando estemos realizando las conversiones tanto gramos a moles, lo primero que se debe de hacer es calcular la masa molar de ese compuesto, ¿verdad? Si se requiere, necesitamos calcular la masa molar. Entonces, vamos a realizar el último ejercicio para que usted complemente su aprendizaje de enseñanza en su guía, ¿verdad? En la guía de ejercicio, ahí hay varios ejercicios para poder realizar este planteamiento, ¿va? Bien, entonces podemos visualizar que este compuesto, jóvenes, hay un carbono, nos dice que hay 3 átomos de hidrógeno, hay otro carbono, hay 2 átomos de oxígeno y un átomo de sodio. Cuando aparezca así esto, jóvenes, usted no va a escribir todo así. Carbono, hidrógeno, otra vez carbono, otra vez oxígeno, oxígeno, sodio. No. Aquí nos da a entender, sacamos en común. Nos da a entender que hay 2 átomos de carbono. Tenemos un carbono y un carbono. Por ende, son 2 carbonos, ¿verdad? 2 átomos de carbono. Lo mismo pasa con el oxígeno. Tenemos 2 átomos de oxígeno, ¿verdad? Entonces, cuando ocurre en estos apartados, no es necesario, no es que usted va a volver a repetir a escribirlo otra vez aquí, seguidamente otro carbono, acá otro oxígeno, no. Usted lo escribe que ahí hay 2 átomos de ese elemento. En este caso tenemos 2 átomos de carbono. Escribimos la masa atómica de carbono que es 12.0. ¿verdad? No se requiere redondear, ni después del punto cero, no se requiere. Entonces, para el hidrógeno sabemos que su masa atómica es 1.0 gramos, ¿verdad? Para el sodio, su masa atómica es 22.989. Observe que después del punto hay un 9. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Si aquí hay un 6, hay un 7, hay un 8, hay un 9, esta cifra se va a redondear. Se va a redondear a 23.0. Si aquí existiera un 0 en vez del 9, la cifra que le sigue es 8. Entonces este 8 redondea el 0 a 1. Estos apartados son muy importantes que quiero que usted los maneje bien para poder redondear la masa atómica, ¿verdad? Porque es muy importante dejar esto. Entonces, jóvenes, el resultado de una vez que se ha hecho la multiplicación de cada uno de estos elementos, nuevamente se suma todo esto y el resultado será 82.0 gramos mol. Nuevamente, en un mol de este compuesto hay 82.0 gramos. De esta manera, jóvenes, se calcula la masa molar de un compuesto.